Buenos días a todos, soy el padre Stefano Cartabia. Estoy grabando esta reflexión desde Francia, desde el monasterio de Bonvaux, cerca de Poitiers. Quiero compartirle un poco una reflexión sobre el Evangelio de este domingo. El Evangelio de hoy es Juan 1 del 29 al 34. Es un evangelio donde el evangelista Juan, en el versículo 34, nos dice uno de los títulos cristológicos más importantes en la historia de la Iglesia. Juan que dice, este es el Hijo de Dios. Hijo de Dios, esta expresión que los cristianos la conocemos desde niños, desde la catequesis. ¿Qué significa? ¿Qué significa hoy? ¿Cómo comprenderla para que de veras pueda transformar nuestras vidas? Hijo de Dios, en el fondo, viene también de los dogmas de los primeros concilios de la Iglesia. A partir del primer concilio, en el 325, el concilio de Nicea, después hasta el 451, el concilio de Calcedonia. Son los primeros 4 concilios que definen un poco los dogmas cristológicos y trinitarios. A partir de ahí, esta expresión entró con fuerza en la vida de los cristianos. Pero, ¿qué significa hoy? Es importante comprenderlo bien. Obviamente, sabemos que no podemos tomarlo al pie de la letra, ¿verdad? Porque si no, significaría aplicar a Dios una experiencia humana, la experiencia del parto, que no es posible. Sabemos que Dios, lo que llamamos Dios, este misterio, no tiene un cuerpo físico. El lenguaje siempre, cuando hablamos de la divinidad, el lenguaje siempre es antropomórfico, ¿verdad? Es decir, aplicamos a lo divino nuestras experiencia humana y la experiencia humana de comprender. Entonces esto es clave, hay que comprender que todo lenguaje sobre Dios, la divinidad, es simbólico. Y simbólico no quiere decir falso, ¿verdad? Como muchos a veces opinan o piensan. Simbólico es algo muy profundo. Simbólico expresa que la verdad está siempre más allá, pero el símbolo en el fondo contiene de cierta manera lo que expresa. El símbolo es como el famoso dedo que apunta a la luna. Cuando hablamos del misterio de Dios, siempre hay que estar atentos al lenguaje. Entonces, ¿qué significa? Para cerrar, cuando hablamos de Jesús como Hijo de Dios. El Evangelio de Juan nos da unas pistas. Juan insiste mucho en el tema de la encarnación, de la unidad y de la vida. Jesús se percibe hijo, se percibe perteneciente a esta vida, a este misterio. Esta es un poco la experiencia central de Jesús. La experiencia de Jesús a la cual todos estamos llamados a participar, a hacer la misma experiencia. Por eso que Jesús se percibe uno con este misterio, se percibe uno con la vida. En esto, en el fondo, hay que comprender la expresión hijo de Dios. Cuando hablamos de hijos se habla de relación. Jesús está en relación con la divinidad y más aún es expresión única y maravillosa de la vida de Dios. Jesús está muy consciente de esto y es un poco lo que nos falta, esta conciencia, este despertar. Jesús es nuestro maestro porque nos ayuda a despertar. Entonces, lo que Jesús es, en el fondo, lo somos todos.
somos uno con el misterio, somos uno con la vida de Dios, somos expresión única y maravillosa de la vida de Dios en este mundo. Esto expresa la expresión Hijo de Dios. En Cristo, por Cristo y con Cristo somos hijos. Bueno, buen domingo para todos y que Dios los bendiga.